Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el 10 de septiembre, a las 8:45 tenemos ya al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, con nosotros, listo para conversar en torno a una gran cantidad de temas que tienen que ver con seguridad, delincuencia, crimen organizado, narcotráfico. Bienvenido, señor ministro, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Paola Hurtada, bienvenida. A los lunes. Hoy es día lunes. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dividir esta entrevista en dos segmentos. Sí. En el primero quisiéramos abordar esa declaración que ha hecho el presidente a partir de esa declaración de la semana pasada de la reducción de muertes violentas. El Ejecutivo habla de una reducción del 14%. Y quisiéramos partir de esa declaración para empezar este segmento. ¿Qué tipo de muertes son las que ustedes han detectado que se han reducido, que están contenidas en ese porcentaje que ha disminuido? Estamos hablando de homicidios violentos, es decir, de todas aquellas muertes que se producen como consecuencia de un ataque violento. Fundamentalmente el 80%, 85% son armas de fuego, el otro son con arma blanca, ¿verdad? Este es de los 5 delitos que nosotros visualizamos para hacer nuestro plan de emergencia para entrar. Estaba primero los homicidios violentos, en donde se incluyen las acciones de sicariato y de femicidio, por eso hay una fuerza de tarea dedicada a eso. Las extorsiones, el tema de lo que es narcoactividad, los delitos contra el patrimonio, que es en el que no hemos podido incidir con una gran fuerza, pero que es el que vemos todos los días, que es producto de diferentes situaciones, es el que nosotros monitoreamos fundamentalmente como uno de los que hemos tenido mayor éxito. Mayor éxito fundamentalmente lo hemos tenido en el caso de secuestros. ¿En secuestros es en donde creen ustedes que han logrado hacer más mella? Sí, así es. Correcto, en secuestros estamos hablando de un 95% de éxito total en los secuestros, que quiere decir liberación de la víctima con resguardo de su integridad física, y posteriormente hemos podido capturar a los miembros de las bandas, de las estructuras criminales que han producido los secuestros. Pero volvamos a las muertes violentas, Sí, a la reducción. así es. ¿Qué factores han incidido para que haya disminuido en un 14%? ¿Qué es los 3 factores principales que ustedes identifican? Bueno, nos hemos concentrado con la fuerza de tarea en levantar toda una base de datos desde el principio, con la ubicación de estructuras, y dentro de esas estructuras criminales ver todo el tema de la gente que está dedicada al sicariato. Realmente el sicariato, la lucha entre grupos delincuenciales por territorios, es un segundo factor. Eso provoca una gran cantidad de muertes. Sí, así es. Nuestros cálculos en el análisis que hacemos están que arriba en un 55% de las muertes violentas que vemos en las áreas urbanas están conectadas al tema de disputas de territorios, de acciones punitivas que llevan a cabo un grupo contra otro, y algunas acciones que llevan dentro de la misma organización también. Déjeme preguntarle ahí, esos casos recurrentes de personas que son asesinadas y luego descuartizadas, Sí. son desmembradas, ¿tienen que ver con ese tipo de muertes? Así es, correcto. Este es un tipo de crimen que está vinculado en lo que es el fenómeno criminológico que han desarrollado en su perfil fundamentalmente las pandillas, ¿verdad? Es un tema de una acción, y fundamentalmente muchas veces es interna. Algunas acciones hemos visto vinculadas a temas punitivos, en donde alguna de las mujeres que pertenecen a su grupo llega a tener contacto con el otro grupo, o se le incrimina el haber liberado algún tipo de información. El castigo es ese: participa el grupo en su muerte, y las mismas mujeres del mismo grupo son las que han ejecutado las acciones de desmembramiento. Y el descuartizamiento entonces es como el castigo máximo que se le puede dar a una persona que ha sido asesinada. Exactamente, ese es como la acción máxima. De eso hay otras acciones en donde, por ejemplo, se cree que lo que ha habido son fiestas en donde han consumido drogas, en donde han perdido prácticamente el control, y en donde parte de la misma fiesta va a terminar en el asesinato. Fundamentalmente eso es con las mujeres, ¿verdad? ¿En qué medida hay una relación entre las detenciones de presuntos extorsionistas, que las hemos visto numerosas en el Sí. último trimestre, con los casos de muertes violentas?
Bueno, hay una incidencia muy alta de asesinatos, de homicidios violentos que son como consecuencia del tema de las extorsiones. De no pagarla. Exactamente. Entonces, y lo que pasa es de que también habían adoptado ya una modalidad que es lo que nos ha obligado a adelantarnos y a prever. La modalidad ya no es, si no me pagan, entonces yo vengo y doy la orden de que maten a alguien. Primero se da una muestra de lo que se puede hacer. Es decir, primero asesino y después entonces cobro la extorsión. Y esto quiere decir, para que sepan que sí estamos en capacidad de hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Y aquí lo que hemos visto es un fenómeno del involucramiento cada vez más de jóvenes. Fundamentalmente han aparecido jóvenes niños de 12, 14, 15 años vinculados al tema de asesinatos. Esto es un tema al que le hemos trabajado muchísimo, le hemos apostado a buscar rápidamente porque ya no estamos pensando en el sicario mayor de edad que forma parte de la estructura pandillera. Y punible por el sistema de justicia. Exactamente. Es más fácil involucrar a un niño, el sistema lo tiene que tratar de otra manera, ¿verdad? Es más tutelar el derecho en el caso de los niños, pero además de eso es mucho más fácil enseñarle a disparar un par de veces y a que llegue y ejecute la acción. Pero, ministro, uno se pregunta, cuando ve esos operativos para capturar a extorsionistas, sí, que han sido exitosos, pero por ejemplo una declaración que daba el director de presidios en un medio hoy, decía que un alto porcentaje, creo que 90% de extorsiones aún se dirigen desde las cárceles. No. ¿Qué efectividad tiene entonces llevarlos a prisión si siguen coordinando la Bueno, mire, yo lo primero que quiero decir con mucha pena es que la nota periodística está muy errada en su información. No sé cómo se construyó, pero imagínese usted que el 90% de las extorsiones saliera de las cárceles. Eso no es cierto. ¿Sí? De las cárceles podrá salir al día de hoy, si nos pusiéramos a hacer una cuantificación, entre un 25 y un 30%. El resto está desplegado por todo el territorio nacional, muchos extorsionistas haciéndose pasar por miembros de las pandillas, inclusive algunos extorsionan diciendo que son miembros de los Zetas, y hemos encontrado casos en donde los mismos hijos están extorsionando a sus papás. Es un fenómeno que está generalizado. El delito que más generalizado se encuentra es en las extorsiones. Entonces, el tema es de las cárceles siguen saliendo, y no por llamadas telefónicas, déjeme decir, ese es otro error, ¿verdad? El tema aquí es, no vamos a negar de que van a haber adentro, producto de que no hemos logrado controlar todavía al 100%, para eso llevamos 4 semanas que están nuestras bases de licitación subidas en Guatecompras, para el proceso de modernización, en donde viene tecnología y nuevas construcciones como una primera fase. Pero lo que hay, y la mayoría... A ver, lo que usted me está diciendo es que no han logrado a estas alturas controlar plenamente el sistema carcelario del país. Así es. Las autoridades no tienen control pleno de lo que ocurre ahí adentro. No, porque tenemos que construir, tenemos que adoptar nuevas metodologías, tenemos que crear una nueva guardia penitenciaria. Le quiero contar que tenemos un déficit de 3.000 guardias penitenciarios. ¿Sí? Con 2.500 no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es el resguardo de policía. Solo le quiero contar que todos los días utilizamos aproximadamente 500 policías nacionales civiles para poder llevar a los reos a las audiencias. Lo que tenemos que hacer es modernizarnos, crear los centros en los mismos centros de detención, los centros de justicia. Eso lo estamos platicando en la instancia de coordinación del sector justicia, y le voy a dar un número increíble. Pero durante estos 7 meses llevamos arriba de las 800 requisas de los 22 penales. Es la única forma con la que hemos logrado mantener el control como corresponde, en lo que podemos desarrollar todo el proceso de modernización que implica tecnología, construcciones y una adecuada clasificación de reos. Porque ni siquiera una clasificación de reos puede existir cuando no existe ni siquiera un censo. No sabíamos ni siquiera quiénes, cuando recibimos quiénes están adentro, ni podemos identificarlos por biometría. Hoy, de los 14.000 detenidos, llevamos ya 6.000 con un sistema que se llama AFIS, es biometría dactilar, es un AFIS la máquina criminal. Reconoce exactamente a la persona. Ahora vamos a tener un censo completo, estamos trabajando con el RENAP para poder hacer la identificación como corresponde. No se cambia de la noche a la mañana, pero les quiero decir que mientras se implementan las nuevas metodologías, la nueva tecnología como corresponde,
hemos llevado a cabo 800 requisas. 800 requisas y aún así no hay pleno control Y de lo aún que ocurre así, yo no le adentro puedo del decir a sistema usted, carcelario. no le puedo decir a usted el 100% no pasa, no. Pero no es ese cierto. 30% que usted dice que que proviene de las cárceles, Sí. de extorsiones, ¿a qué se debe si no es por celular que lo hacen? No, se debe a las visitas. Ellos los visitan sus familias, sus abogados, sus amigos. Y ellos trafican con mensajes desde el interior Por de la supuesto. cárcel hacia afuera. Hemos develado en muchas de las ocasiones y lo hemos hecho cuando hemos presentado las estructuras que se han capturado, cuál fue el modus operandi, quién sirvió de correo para entrar, dar el blanco, dar las indicaciones, preguntar y entonces dan las órdenes de adentro y salen a llevar a cabo el operativo que habían planificado. Señor ministro, ¿existe ya un mapeo de las pandillas en Guatemala? ¿Está verdaderamente bien medido? ¿Cuáles son aquellas pandillas que generan más violencia y de qué manera puede abordárseles, impedir que sigan generando esa violencia? Sí hay un mapeo muy grande, realmente tanto el trabajo con el Ministerio Público como el trabajo de inteligencia y el trabajo que hacen algunos miembros de las fuerzas de tarea nos ha permitido tener muy claro un mapa. Las dos pandillas, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? La Mara 18 y la Mara 13 o Salvatrucha. Son las dos que operan. Hay muchos grupos que son pandillas que se formaron bajo una estructura muy propia, espontánea, pero después algo así como la franquicia de la pandilla llega hasta ellos, ¿verdad? Y entonces empiezan a actuar en una línea. La Mara 18 es la más violenta, la que tiene menos escrúpulos, la más sanguinaria, la que lleva a cabo acciones verdaderamente que están fuera de lo que uno pudiera imaginarse. ¿Y su territorio está constreñido a un área geográfica específica o se han dispersado por todo el país? No, bueno, la parte central del territorio, el departamento de Guatemala es sin ninguna duda en donde mayor incidencia de las pandillas encontramos. Pero la 18, ¿en dónde está ubicada? La Mara 18 hay diferentes límites y se entrecruzan en sus límites, ¿verdad? La Mara 18 ha estado fundamentalmente, digamos, en zona 18, áreas como por ejemplo el Limón, ahí participa mucho la Mara 18. Nosotros hemos tenido mucho trabajo exitoso en contra de Mara 18. Habíamos tocado muy poco Mara Salvatrucha. Ahora ya entramos en operativos con Mara Salvatrucha, pero definitivamente el mapa de las áreas de influencia nos dice a nosotros no solo lo que ocurre en esas áreas, sino lo que ocurre en la disputa por territorios que ellos llevan a cabo regularmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romperlo? Realmente aquí hay que buscar cómo protegemos a los niños y a los jóvenes que se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad en las áreas en donde están presentes las pandillas. Prevenir su ingreso. Prevenir su ingreso, prevenir el acceso a ellos porque los van a reclutar a las escuelas o a sus casas. Este tipo de situaciones es complicada porque no lo vamos a lograr únicamente con reacción o represión en contra de las pandillas, sino con temas integrales en donde estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para tener ya presencia. Por ejemplo, en el barrio de Limón, empezamos en un área en específico, ahí ustedes recuerdan que asesinaron a Rafael Licardí, que era uno de los operadores más exitosos en negarle a las pandillas el acceso a los niños por los programas con los que él trabajaba, ¿verdad? Toda esa estrategia la estamos implementando, pero es un tema de un trabajo que va despacio, que tiene que estar bien estructurado. Y que requiere coordinación con el Requiere Estado. coordinación interinstitucional. Un Estado, ministro, que a estas alturas, estamos en el mes de septiembre, no ha podido repartir el dinero para que haya alimentación escolar prácticamente en el 60% de las escuelas de Guatemala. No hubo becas escolares este año. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede atraer a los jóvenes, a los niños hacia los centros escolares en lugar de que queden a expensas de una pandilla? Es un tema de educación, es un tema de oportunidad, ¿verdad? Es un tema de generar entretenimiento, de generar áreas de esparcimiento. Como las escuelas seguras. De deporte. Como las escuelas seguras es un programa que lo mantenemos y lo estamos buscando fortalecerlo, porque está en el marco de lo que el pacto definió, trabajar con los hogares, trabajar con las colonias, o sea, con la vecindad, con las colonias, y eso implica también con las escuelas, y pasar al nivel de la ciudad y llegar hasta el nivel del municipio, ¿verdad? Es un trabajo en donde hay que ir avanzando poco a poco, mejor dicho, pero de una forma muy estructurada y con una coordinación interinstitucional, y darle valor a lo más importante en la lucha contra el crimen y la violencia, que es la prevención. Hablar primero de previsión y de prevención, y eso implica estudiar el fenómeno criminal a fondo, ¿verdad? Estudiarla también desde el punto de vista victimológico, qué es lo que pasa de noche, qué ocurre con las víctimas,
las víctimas que han sufrido en carne propia o las víctimas potenciales porque viven en un entorno de altísimo riesgo. Ministro, cuando hablamos de víctimas mortales, ¿cuál es una tasa con las condiciones del país realista a la que deberíamos aspirar en corto plazo de homicidios por 100.000 habitantes? Sí, nosotros hemos estado realmente viendo, y alguien decía por ahí, ¿verdad? Sí, una crítica, que hablar de números en términos de seres humanos es despiadado. Sí, es despiadado. Pero es una manera de Pero es una manera medir. de ilustrarlo, ¿verdad? O sea, ¿de qué otra forma lo vamos a decir? Pues, ¿sí? El tema es desafortunado en el sentido que llegó un momento en toda la escalada en que habían 25 y llegaron a haber hasta 28 muertos diarios, ¿sí? Nosotros recibimos con un nivel de aproximadamente 16, 17. En los primeros 3 meses logramos bajar a 13, ¿sí? Entre 13 y 12 muertos diarios, por diversas razones, ¿verdad? En el caso de muertes violentas existe de todo tipo, pero fundamentalmente aquí llevamos la estadística específica de lo que está relacionado como producto de violencia. Para nosotros la aspiración realmente es bajar a una cifra, ¿sí? Eso es podría ser real. Que estemos por debajo de 10. Que estemos por debajo de 10. Que estemos por debajo de 10, que tengamos una tasa de homicidios, ¿sí? ¿Cuál? Por 100.000 habitantes tendríamos que estar abajo del 20 de 20 ¿De 20 por 100.000? por 100.000 habitantes. Eso es prácticamente reducir a la mitad la tasa a la que reducir a la habíamos mitad. llegado. Pero el tema aquí Pero eso es viable en las condiciones de este país. Yo lo Con vuelvo a eso que usted recordar. decía, esa vulnerabilidad de los Así jóvenes es. a integrarse a pandillas, Un Estado que no es capaz de llevar alimentación las escolar. cárceles y Así todavía es. con un 30% de descontrol. Mire, solo con poner en orden el tema del sistema penitenciario, que nos lleva a una primera fase para mediados y finales del otro año, nosotros vamos a tener una incidencia muy grande verdaderamente en este tema de Para la generación septiembre de violencia. 2013 usted nos habla de pleno control del Ejecutivo sobre las cárceles. Estoy hablando de que estamos probablemente terminando, si no es en septiembre, en diciembre del otro año, completamente la primera fase que implica la modernización, en donde van a haber nuevas construcciones y la adopción de toda la tecnología para poder tener el control de los centros. Viene una segunda fase que es la construcción de las grandes cárceles. Va a empezar también subimos las bases más o menos en unos 15, 20 días, y eso nos va a llevar a un trabajo de 2 años para dejar fundamentalmente una capacidad instalada de 22.000 reos en todo el sistema penitenciario del país. Hoy nuestra capacidad es aproximadamente de 7.000 y tenemos 14.000, o sea, tenemos Saturados realmente todos los centros. una ¿Y tienen sobresaturación. dinero para pagar esas nuevas cárceles o se contraerían préstamos? No, estamos hablando de una proyección del presupuesto que está siendo asignado para que esta obra pueda ser pagada con el presupuesto de forma estratégica para antes de que termine el periodo. Vamos a ¿verdad? ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.